Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de lo que muchos investigadores tratan como Monogatari Ron de Murasaki Shikibu, o la defensa o la tesis de la ficción. Y es un extracto que sale en el Genji Monogatari. El Genji Monogatari, conocido muchas veces como la primera novela que se escribió en el mundo, del año 1008 por Murasaki Shikibu. Y es un texto que yo acá en el canal siempre les digo, bueno, y a mis alumnos en las clases también, de que es la piedra fundamental de la literatura japonesa. No solo por el valor intrínseco de la obra en sí, sino por lo que ha significado para todo lo que vino después. Sale constantemente citado, referenciado, es parte de la inspiración que han tomado los autores posteriores. Estamos hablando de autores hasta nuestros días. Siempre de alguna manera uno va a encontrar el Genji Monogatari que está en el background de cualquier obra literaria japonesa, y no solo literaria, lo encontramos referenciado obviamente en el teatro de manera muy fuerte, en las películas, en el anime, en el manga, en la música, en la moda. Por lo tanto, es una obra que sí o sí uno tiene que pasar por ella. Y no es algo que solamente diga yo, hay muchos estudiosos que también lo dicen, pero también para ustedes es una obra que genera mucho interés. No por nada el video más visto en mi canal es precisamente el que hice por allá por el principio del canal sobre la vigencia de esta obra, que tal como dice la palabra se ha mantenido presente en nuestras vidas por más de 1000 años. Y evidentemente también hay muchos investigadores que la han tomado como base para su estudio de la literatura japonesa, pero también para su estudio de la obra en sí. Y uno de los pasajes que ha generado mucho interés, sobre todo a partir de Norinaga Motoori, uno de los padres del movimiento del Kokugaku o los estudios nacionales, es precisamente un extracto en el cual, en la voz de Genji, Murasaki Shikibu hace este Monogatari Iron o tesis o defensa de la ficción. Vamos a explicar un poquito el contexto en el que se da este pasaje. Genji, ya tenemos a un Genji ya bien adulto que ha tomado como hija adoptiva a Tamakazura. Y ella, que había sido hasta el momento criada en regiones, al ser llevada a la capital e introducida a todo este mundo refinado, de lujo, que era la corte de Heian, una de las cosas a las que tiene acceso es a la literatura. Y ella queda pero completamente cautivada por estos rollos donde vienen historias, ilustraciones, poemas, y dedica gran parte de su tiempo a leerlo. Y Genji entonces un día la encuentra precisamente en estos quehaceres y se acerca a ella, y es en este momento donde primero un poco como burlándose y mirando en menos a la ficción, después termina por, podríamos decir, dar vuelta a su opinión. Entonces es así como Murasaki Shikibu deja más o menos escondida esta defensa de la ficción. Vamos a leer entonces el pasaje. Al verla embelesada por esa clase de obras que estaban esparcidas por doquier, Genji exclamó: «¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! Es evidente que las mujeres han nacido para que las embauquen, sin un murmullo de protesta. Apenas hay una palabra de verdad en todo esto, como sabes perfectamente bien, pero ahí estás tú.
sumida en fábulas, tomándolas en serio y escribiendo sin dedicar un solo pensamiento a tu cabello enmarañado por la humedad de este tiempo lluvioso y cálido. Se echó a reír, pero entonces siguió diciendo: claro que sin esta clase de relatos sobre los tiempos pasados, ¿cómo pasaríamos el tiempo cuando no hay nada más que hacer? Además, entre esas mentiras hay, desde luego, algunas escenas plausiblemente conmovedoras, contadas de una manera convincente. Y sí, sabemos que son ficciones, pero aún así nos emocionan y hacen que sintamos atracción, sin ninguna razón de peso, hacia la bonita y sufriente heroína. Podemos ser incrédulos hacia la flagrante inverosimilitud y aún así asombrarnos por las maravillas ingeniosamente inventadas, y aunque éstas se hagan pesadas al oírlas de nuevo, ya con ánimo sereno, algunas siguen siendo fascinantes. Estos días, cuando alguien le lee a mi pequeña y me quedo a escuchar, pienso para mis adentros qué buenos conversadores hay en este mundo, y cómo también este relato debe de proceder de la imaginación elocuente y persuasiva de alguien, aunque tal vez esto no sea así. Le contesta Tamakazura: sí, claro, por diversas razones alguien acostumbrado a decir mentiras no dudará en considerar de ese modo los relatos, pero a mí me parece imposible que no sean verdad. Empujó el tintero a un lado. Vuelve a hablar Genji: he sido muy descortés al hablarte tan mal de los relatos. La verdad es que registran lo que han sucedido desde la era de los dioses. Las crónicas de Japón, aquí se refiere al Kojiki, y otros libros similares solo ofrecen una parte de la historia. Los relatos son los que contienen los detalles realmente valiosos. Se echó a reír. No es que los relatos describan con precisión a cualquier persona determinada. Más bien la narración empieza cuando todo aquello que el narrador ansía transmitir a las generaciones futuras, aquello, sea lo que fuere, de la vida de la gente que, para bien o para mal, es digno de verse o que al ser oído maravilla, rebosa de su corazón. Para presentar a alguien bajo una buena luz, uno solo resalta lo bueno, y para complacer a otros, uno favorece lo que es extrañamente perverso. Pero nada de esto, bueno o malo, está alejado de la vida tal como la conocemos. Los relatos no se encuentran de la misma manera en el otro reino, refiriéndose aquí a China, e incluso en el nuestro, los estilos antiguos y modernos son, por supuesto, distintos, pero aunque uno pueda distinguir entre lo profundo y lo superficial, es erróneo rechazar siempre como falso lo que uno encuentra en los relatos. Se habla de medios convenientes, también en la enseñanza que el Buda, en su gran bondad nos dejó, y muchos pasajes de las escrituras parecen contradictorios, y por ello hacen dudar a quienes carecen de comprensión. Pero al final tienen un solo mensaje, y la brecha entre la iluminación y las pasiones es, después de todo, no más ancha que la brecha que en los relatos separa a los buenos de los malos. Por decirlo con precisión, no hay nada que no tenga su propio valor. Ni siquiera es necesario leer entre líneas, aunque evidentemente las razones de Genji como personaje en la historia que él está viviendo para hacer primero este ataque a la ficción y después esta defensa tiene su propia razón y su propio interés
que tiene relación con el personaje y la historia, si nos extraemos de esto y lo vemos como las palabras que escribió Murasaki Shikibu por allá hace más de 1000 años, es interesante como ella hace esta suerte de análisis, esta suerte de tesis en la cual por supuesto ella parte como buena investigadora también de la literatura, atacando primero el estilo y después dando las razones por las cuales en realidad merece un lugar en nuestras vidas, pero también un lugar en la literatura. Y cómo entonces el monogatari, que recordemos que monogatari, si bien es una palabra muy utilizada, hay que tener en cuenta cuando se refiere al género narrativo y cuando se refiere simplemente a la palabra como tal. Como género narrativo, el monogatari nace como el cuento ficticio, donde tenemos su primer ejemplar en el Taketori Monogatari, el cuento del cortador de bambú. Y el Genji Monogatari también pertenece a este estilo. Es un cuento ficticio, es una historia que Murasaki Shikibu, más allá de que probablemente la haya basado en sus experiencias en la corte, en gente que ella veía a su alrededor, es una historia ficticia. Son personajes. Genji no existió, Murasaki no Ue no existió, Tamakazura no existió, a pesar de que sean personajes probablemente basados en personas que sí existieron. Entonces es interesante ver cómo ella aquí de manera muy inteligente, amparándose en el personaje de Genji, hace esta defensa, esta postulado casi de por qué las historias ficticias, lo que hoy día le llamamos novela, en esta mirada occidental, tienen un valor, porque nos permiten ver la vida de otros y sentirnos tal vez representados en ellas y poder de esta manera reflejar sobre nuestras propias vidas. Así que creo que una vez más el Genji Monogatari, y vuelvo a ser majadera y a repetirlo, es definitivamente una obra por la que hay que pasar, hay que leerla. A mucha gente le asusta un poco. Es una obra bastante extensa, con bastantes páginas. Es una obra hasta cierto punto compleja, tiene muchos personajes. Evidentemente las situaciones reflejan un mundo distinto al nuestro, pero es una obra que, teniendo en cuenta el impacto que tuvo en el resto de la literatura japonesa, hay que pasar por ella sí o sí, y además porque podemos encontrar en ella, si la leemos con calma, con tranquilidad, con análisis, joyas como esta. Así que nada, espero que les haya gustado este extracto de el Genji Monogatari, en el cual Murasaki Shikibu, su autora, hace este Monogatari Ron, o defensa de la ficción. Y nada, les recuerdo como siempre que le den like al video, que por supuesto lo compartan con todo el mundo, porque además díganme que no, el tema de esta semana es bien interesante y abre muchas conversaciones. Si es que esta es su primera vez aquí, bienvenidos. Les recuerdo que todas las semanas estamos subiendo nuevo contenido, así que por favor suscríbanse para que no se pierdan absolutamente nada. Les voy a dejar acá en la descripción del video otro video que en la descripción, sí, del video, el link a ese video dedicado a la vigencia de el Genji Monogatari a través de el tiempo y cómo lo encontramos hoy día. Y nada, que tengan una hermosa semana. Me despido desde un Santiago de Chile bien caluroso, a pesar de que no estamos todavía en verano. Así que nada, nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.